Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. No vamos a acabar con la pandemia si no terminan todos los lugares del mundo, sostiene un alcalde de Colombia quien señala que más allá de las fronteras, razas e ideologías, el coronavirus nos recordó que nos necesitamos todos. La mitad del dinero que China le presta a los países en desarrollo corresponde a créditos ocultos, dice el economista Christoph Treves. Las posibilidades de una segunda ola de coronavirus alrededor del mundo, junto con las inciertas perspectivas para las economías más grandes, ha provocado que los inversores se lancen a los brazos de un viejo conocido en todas las crisis, el oro. Estos son los temas que vamos a compartir en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto, una bendición estar con ustedes. Es un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos en este caso a Ian Aices, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo bien, pero ¿no puedes hablar con la producción que por fin una vez no hablemos de coronavirus? Sí, es coronavirus el programa. Vamos a tener que poner la revista radial _coronavirus o algo así, ¿no? No, bueno. Justamente no. Sin coronavirus. Bueno, vamos a intentar que así sea. Y allí en la operación técnica, también en la asistencia, saludamos a Rodrigo Rincón, quien les habla, Victoria Pereira. Unidos contra el COVID-19 es el artículo que vamos a compartir, lo vamos a tomar de Deutsche Welle. Dice, no vamos a acabar con la pandemia si no termina en todos los lugares del mundo. Esto es lo que dice un alcalde de Colombia y lo vamos a compartir al artículo. Dice, no hemos entendido bien el mensaje del coronavirus, más allá de las fronteras, razas e ideologías. Nos recordó que como humanos nos necesitamos todos. A Estados Unidos y Reino Unido le pedimos vacunas, a Emiratos Árabes pruebas, a Cuba y España personal. La vida debe de estar por encima de la política. Así respondía en Twitter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a las críticas de que fue objeto por solicitar la ayuda de médicos cubanos para combatir la pandemia en su ciudad. Los reproches por no dar preferencia a los médicos colombianos contradicen el espíritu de más de una proclama de que es necesario unir fuerzas a nivel internacional para frenar la propagación del coronavirus. Pero del dicho al hecho suele haber un buen trecho. También en el campo de batalla contra el COVID-19. Esta pandemia ha puesto en evidencia muchísimos de los problemas y las fallas estructurales que tienen nuestros sistemas públicos, nuestros sistemas de protección en general y los mecanismos de cooperación internacional. Definitivamente no son la excepción, dice a Deutsche Welle Gerlán Tejerina, coordinador nacional en Bolivia de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES. El médico, especialista entre otras cosas en salud internacional, señala que en la práctica, en el día a día que se viven en los establecimientos de salud, no hemos visto un reflejo real de esta cooperación internacional. Lo atribuye a la clásica burocracia y a las condiciones propias de esta crisis internacional en la que todos los países se están disputando los pocos insumos, los materiales que hacen falta en todas partes. Josefina Matorell, directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur de habla hispana, también ve con preocupación la falta de coordinación internacional y hace notar que muchas veces la ayuda viene de organismos internacionales o de organizaciones de la sociedad civil que, pese a contar con menos recursos a causa de la pandemia, están intentando responder entregando asistencia que a veces los gobiernos parecen no poder asegurar. También el doctor Tejerina habla de una cooperación sur-sur que se lleva a cabo a través de organizaciones como la suya. Aclara, eso sí, que ALAMES no está en condiciones de entregar ayuda material. Cuando digo ALAMES me refiero en este caso a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. En este caso, en el marco de esta pandemia, lo que hemos podido hacer es activar nuestras redes. Estamos intentando compartir información que consideramos valiosa sobre qué está funcionando mejor en un país y lo que no está funcionando también en otro, para que se puedan recoger esas experiencias y tomar las mejores decisiones posibles. Estamos analizando entonces, Alberto, esta postura de este alcalde de Colombia que dice que nos necesitamos entre todos para enfrentar a una pandemia que, como se titula el artículo de Deutsche Welle, dice no vamos a acabar con la pandemia si no termina en todos los lugares del mundo. Y esto a vos personalmente te llevó una reflexión también, ¿no? Continuamos hablando de COVID, ya no se ha perdido la cuenta de en qué semana vamos, pero este artículo enfatizaba la necesidad de unirse para vencer a un enemigo invisible, pero letal. Y cuando nuestros oyentes escuchen lo que yo estaba meditando acerca del COVID, quizás les parezca un poco presuntuoso o presumido, pero yo oraba así:
¿por qué apareció esta pandemia? Y me decía a mí mismo y le decía al Señor, quisiera ser como José y estar en el consejo de ti, oh Dios. Entonces vino a mi mente este versículo, Deuteronomio 29:29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo sé que ningún pastor, ninguno de nosotros tiene la respuesta concreta de por qué esta enfermedad, pero el asunto es que está, que es letal, que tenemos que confinarnos, que tenemos que mantener una distancia social, que tenemos que usar barbijo, tapaboca, que tenemos que hacer lavado de manos. Y además hay algo concreto con respecto al COVID-19, además de que es letal. Lo concreto es que atravesó toda cultura, toda ciencia, y que afecta a todo ser humano sin excepción. Y en mayor o menor medida nos tiene confinados a todos los mortales. En mi devocional, cuando llegué a casa después de hacer esta oración, abro la Biblia y voy al libro que me toca, y era Isaías capítulo 34, versículo 1. Y miren lo que dice la Escritura. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Versículo 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. No quiero que pienses que voy a hacer una reflexión apocalíptica, pero sí quiero que me acompañes en esta pregunta. Preguntémonos, en un mundo y en una época en el cual el ser humano ha desafiado a Dios, en un momento de la historia de la humanidad donde no se aprecia la vida, y donde por un lado tomamos todas las medidas posibles para no contagiarnos del COVID-19, sin embargo asistimos en muchos países a la muerte de inocentes. ¿Cuántos países en su legislación permiten el aborto? ¿Cuánta lucha hay en muchas naciones, unos a favor y otros en contra? Entonces, un Dios que es santo, un Dios que es justo, ¿no tiene derecho a indignarse contra el pecado del mundo? En Josué capítulo 24, versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En Éxodo capítulo 9, versículo 27 se nos enseña que nuestro Dios es justo. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él es perfecto, que es íntegro. Vivimos en días en que se enfatiza mucho el amor. Y es cierto, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Pero no nos tenemos que olvidar, estimados oyentes, que el Dios de amor también es justo y santo. ¿No nos estará llamando a nosotros Dios a través de esta pandemia a un arrepentimiento? ¿No nos estará llamando el Señor a una comunión más íntima con Él? Dice en el libro de Isaías capítulo 31, versículo 6, volved a aquel contra quien se rebelaron los hijos de Israel. No sabemos muchos de los eventos futuros, pero sí hay algo que está a nuestro alcance, y es volvernos a Dios. Dice la palabra en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios quiere que los que le conozcamos, reconozcamos nuestra pecaminosidad, reconozcamos que tenemos un corazón malo y que con un corazón sincero y humilde volvamos a Él para perdón, para limpieza, para que Dios pueda hacer una obra en estos días. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la revista radial.
Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de los créditos ocultos de China y su creciente poder como el gran prestamista del mundo. Esta información la vamos a tomar de BBC Mundo. La mitad del dinero que China le presta a los países en desarrollo corresponde a créditos ocultos, dice a BBC Mundo Christoph Trebesch, economista del Kiel Institute for the World Economy en Alemania. Esa fue una de las conclusiones de la investigación hecha por Trebesch junto a Carmen Reynard y Sebastián Hon, al analizar las características de 5.000 préstamos entregados por China a 152 países entre 1949 y el año 2017. Estos créditos ocultos, que tienen esa denominación porque no fueron informados a ninguno de los organismos internacionales, son préstamos realizados por distintas entidades chinas cuyo rastro no es nada fácil de seguir. Al considerar solamente los 50 países más endeudados con China, la investigación señala que la deuda promedio aumentó hasta llegar a más de 15% del Producto Interno Bruto, PIB, de esos países, con datos disponibles hasta el 2016. Aunque el grueso de los préstamos directos se ha canalizado a través de dos grandes instituciones controladas por el Estado chino, China Development Bank y Exim Bank of China, también existen muchos otros mecanismos indirectos a través de los cuales el país exporta capital crediticio. Es complejo seguir la huella porque pocas veces los préstamos adoptan la forma de gobierno a gobierno. La mayor parte de los créditos proviene de entidades controladas por el gobierno y los receptores también suelen ser empresas cuyo dueño principal es el Estado. Conocer el nivel de deuda de un país y con quién tiene obligaciones de pago es fundamental para el propio gobierno, para los contribuyentes y para que se pueda hacer un análisis de riesgo de su estabilidad financiera, explica Trebesch. El estudio indica que el resto del mundo le debe a China más de 5 billones, una cifra equivalente al 6% del PIB mundial. Aunque China le presta fondos a todo tipo de economías, incluyendo a Estados Unidos, o con la compra de bonos del Tesoro a través de sus bancos, el alcance de su influencia es más potente entre los países de bajos ingresos, donde los préstamos chinos son mayores que los préstamos de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y dentro de este club de los más endeudados con China hay 3 países latinoamericanos: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Trebesch dice que el aumento del poder de China en el sistema financiero es poco comprendido. Los préstamos de China tienen gigantescas repercusiones económicas en el mundo en desarrollo y los mercados emergentes. Su impacto está creciendo con el paso del tiempo y por eso necesitamos más investigación. Vamos a hablar de China entonces, Jan. Bueno, hacíamos referencia al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, muchas veces cuando hablamos de los países en vías de desarrollo y asociamos esos dos bancos, viene por ahí un pensamiento un poco más negativo, pero China también aparece como un gran prestamista y no lo tenemos tan presente, ¿no? Justamente donde aquellos dos grandes que tú mencionaste ya no quieren ayudar porque no ven la forma de que el país pueda devolver este dinero, ahí entra China. Claro. Y compra gangas. Claro. A precio ridículo. Parece que, por ejemplo, Venezuela ya vendió por años la producción de petróleo de varias refinerías, fuentes claro. a China. Claro. Dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y esto lo vemos también acá. Y esto en muchas ocasiones ha sido la dura realidad. Por eso también, tú que quizás no prestas de China, tomas prestado de China, pero que tienes una tarjeta de crédito, ¿cuántas personas trabajan gran parte del mes para ponerse al día con sus tarjetas? Si te prestan dinero, en lugar de tener más, vas a tener menos, porque generalmente tienes que devolver más de lo que te dan. Y aun si te prestan amigos sin interés, ten cuidado, porque no serías el primero que pierda a sus amigos por no poder devolver lo prestado. Y yo no hablo de un préstamo para invertirlo en algo que produce un ahorro o una ganancia que justificaría el préstamo. Pero aun si fuese así, en ese caso es importante que te asesores bien de los riesgos, de tu capacidad de enfrentar esta deuda. Aun si una posible inversión te promete un retorno que justifica el préstamo, aún ahí tienes que ver si realmente puedes afrontar
esta deuda si las cosas no salen como proyectaste. La Biblia nos exhorta: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Este texto siempre me intrigaba, porque dije, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que ser tacaño con el amor? Porque si yo tengo deuda... Pero no es esto lo que quiere decir. Significa que siempre puedes regalar más amor. Porque como creyentes tenemos una fuente inagotable, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El odio despierta rencillas, dice Proverbios, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor no hace mal al prójimo, Romanos 13:10. El amor edifica, 1 Corintios 8:1. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no es grosero ni egoísta. No se irrita, no guarda rencor. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. 1 Corintios 13. Y por eso, lo que Dios pide a los cristianos no es seguir los ritos de una religión, sino, según Gálatas, la fe que obra por el amor. Y esto no significa que la doctrina no es importante, sino, al contrario, exhorta la Biblia en 1 Timoteo 1:3 a no enseñar otra doctrina, y lo fundamenta así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Pero me fui un poco de tema. Volvamos a China y sus créditos ocultos, porque realmente es así como dice el proverbio: el que toma prestado es siervo del que presta. Y China se está adueñando de los recursos de muchos países del tercer mundo. Está asegurando su enorme necesidad de materia prima, y en esto China no se diferencia de otros países. Las grandes empresas multinacionales hacen lo mismo. Se aseguran del acceso a los recursos del futuro. Por eso, no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás en Uruguay fue anclado en la Constitución el derecho al agua, para que nadie se adueñe de las reservas de agua. La diferencia con China es que China tiene un plan estratégico a largo plazo de parte del gobierno. En otros países muchas veces son las empresas mismas que deciden dónde colocar sus inversiones. En China es el gobierno mismo que planifica. Todos hacen lo mismo y muchas veces es simplemente negocio, comprar y vender a crédito. Pero la Biblia también toca el tema ético. Dios critica en el libro de Amós a los que esperan la oportunidad para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y vender los desechos del trigo. Allí en el libro de Amós había personas que esperaban la ocasión para aprovecharse de los pobres para conseguir mano de obra barata. Por un par de zapatos compraban personas, y como a los pobres no les alcanzaba el dinero para comprar alimento, sus opresores les vendían los desechos del trigo. Dios había mandado que lo que sobraba del trigo en Israel durante la cosecha, de todos modos iba a ser para los pobres. Pero estos avaros, en su codicia, les cobraban aún por aquello que legalmente era suyo. Si estás en condiciones de dar prestado, pensá: más bienaventurado es dar que recibir. Y si estás en la necesidad de pedir prestado, piénsalo bien y mira bien a quién eliges para ser tu dueño. Recuerda el consejo bíblico: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar de cuáles son los países con mayores reservas de oro y cómo les afecta la fuerte subida de precios. Hay mucha especulación en el mundo en estos momentos. Contarles que las posibilidades de una segunda ola de coronavirus alrededor del mundo, junto con las inciertas perspectivas para las economías más grandes, han provocado que los inversores se lancen a los brazos de un viejo conocido en todas las crisis. El oro, que marcó máximos históricos, vuelve a ser el valor en el que refugia su dinero Wall Street. Llegó a superar los $1.940 por onza. Pero hay más.
Según el informe del primer trimestre del Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales también estuvieron acumulando en sus cámaras el preciado metal. En medio de una mayor volatilidad e incertidumbre, las reservas mundiales de oro crecieron 145 toneladas en este periodo, indicó la institución. En julio del año 2020, Estados Unidos era el país con las mayores reservas de oro, con 8.134 toneladas. Esta cifra, en este caso, supone más del doble de las reservas del segundo país, que es Alemania, con 3.367 toneladas, y más del triple de las reservas de las de Italia y Francia. Curiosamente, es un organismo internacional y no un país quien ocupa el tercer puesto por reservas de oro. El Fondo Monetario Internacional es el tenedor de 2.814 toneladas. China ocupa el sexto lugar, justo por detrás de Rusia, según los datos. Por supuesto, cuando aumenta el precio del oro, las reservas de un país aumentan de valor, explica a BBC Carsten Menke, responsable del área de análisis Next Generation Research del banco privado Julius Baer. Sin embargo, el experto advierte que esto solo tiene un efecto en la contabilidad, pero ninguno en la economía real de un país. Empíricamente no hay evidencias de que un mayor porcentaje de oro en las reservas de un país, por ejemplo, lleve a tener una moneda más estable, dice. Y como ejemplo, recuerda lo que sucedió en los últimos años con Rusia o Turquía. Ambos países han aumentado enormemente el peso del oro en sus reservas en los últimos años, pero sus monedas han seguido depreciándose a medida que las economías se enfrentaban a dificultades. Otro factor a tener en cuenta es la masiva inyección de dinero que han realizado los bancos centrales como respuesta a la crisis del coronavirus. Esa enorme liquidez, que no desaparecerá a corto plazo, también ha dirigido un volumen de capital muy alto hacia el oro. Inicialmente, el problema con el oro es que no ofrece ninguna rentabilidad, por lo que el precio de mantenerlo en la cartera es elevado, afirma Jacques Janashevich, manager de la gestora francesa Natixis IM. Pero dado que otros tradicionales valores de refugio, como la deuda de los estados, casi no ofrece nada o la rentabilidad es incluso negativa, las cosas se han puesto a favor del oro. Les contamos que esta información la estamos tomando en realidad de BBC Mundo. Rápidamente, para ser bien claros, ya lo mencionábamos fuera de micrófonos para entender un poquito de esto, de que el dinero que quieren inyectar los bancos centrales es para que se mueva justamente la economía. Lo que pasa con el oro es que queda estoqueado, queda guardado y eso no genera Cuando ganancias. lo guardan en el oro es ganancia para el que le pone, pero Exacto, no para la economía. Para otros. Alberto, bueno, vamos a hablar de un tema un poco complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del oro. El noble metal. Ajá. ¿Tienes algún lingote para algún momento económico difícil? ¿Cuánto quisiéramos, verdad? Uh-huh. Para una crisis. Ahora no lo poseemos. Pero en la realidad, en un futuro, cada hijo de Dios, sí. Porque la palabra de Dios nos enseña que en nuestro futuro, no muy lejano, según Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, leemos: y alrededor del trono, 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Vamos a tratar de develarlo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, y por tanto aprendemos que el oro se usará en el cielo, no como un objeto ornamental, sino como un medio para honrar y glorificar a Jesucristo. Pero todavía no encontramos la respuesta. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8 y 9, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo
y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Tú y yo, y todos y cada uno de aquellos que han puesto su confianza y su fe únicamente en la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, que han creído y creen que solo la sangre que Jesucristo derramó en la cruz tiene el poder de limpiar su conciencia y sus pecados, y que creen en un Jesucristo resucitado. Este es nuestro futuro. Un día echaremos nuestras copas, nuestras coronas, en actitud de acción de gracias para glorificar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos llegando al final de este programa y le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Rápidamente compartimos un breve mensaje que nos enviaba Margarita. Le aprovechamos a mandar un beso grande, la escuchamos y ya venimos con el final de la revista radial. Queridos hermanos, la verdad que es impresionante esa explicación tan bien, tan profunda de todo aquello que pasó, de lo que está pasando, de lo que va a pasar. Es algo que a uno a mí me impresiona, me dan ganas de llorar y de reírme. Le mandamos un beso grande a Margarita, muchas gracias por comunicarse ella con nosotros, y también ustedes lo pueden hacer al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay lo hacen directamente al 099-0000540. Nos pueden buscar en Facebook y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y los lleva directamente a nuestra página que dice Llamada de Medianoche Uruguay. Como siempre aclaramos, ya no podemos aceptar amigos, pero sí nos pueden dar seguir y allí reciben todos nuestros contenidos a través de Facebook. Les contamos además que nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.